que trabajamos durante la semana, incorporamos muchos casos de pruebas de hipótesis durante la semana para dos poblaciones, para más de dos poblaciones, y esos entraban dentro del conjunto de pruebas paramétricas, y también vimos en la clase del miércoles lo que eran las pruebas no paramétricas o de libre distribución, que como dijimos en general tienen supuestos menos restrictivos que las pruebas paramétricas y pueden utilizarse con otros objetivos, como por ejemplo verificar si los datos que uno tiene se ajustan o no a una determinada distribución de probabilidad, ¿sí? Entonces, un poco la idea del repaso de hoy es que ustedes, frente a distintas situaciones, pueden identificar a partir del enunciado cuál prueba corresponde aplicar y, bueno, cuáles son las condiciones o los supuestos para aplicar esas pruebas, repasar cómo se planteaban las hipótesis y cuál era el estadístico utilizado en cada caso, ¿sí? Recuerden que en los parciales y en el examen no se les va a indicar, digamos, realice una prueba de comparación de medias para muestras dependientes o realice una prueba de chi-cuadrado de independencia, supongamos. Se les va a dar el enunciado y ustedes, en base a los datos del ejercicio, a lo que pide, a la información que da, deberán decidir qué prueba aplicar, ¿sí? Entonces, bueno, una habilidad importante, digamos, que ustedes tienen que lograr es esto, frente a una situación particular, que es lo que les va a suceder después en la práctica, identificar cuál de todas estas técnicas que hemos visto corresponde aplicar. Y bueno, el resto es más bien mecánico. Ustedes han visto que a pesar de que las pruebas de hipótesis son distintas unas de otras, hay cierta estructura que se repite y que está vinculada con los pasos que vimos. Plantear las hipótesis, elegir el estadístico que se va a utilizar, determinar el o los valores críticos, o bien analizar el valor P y tomar la decisión. Esa estructura se mantiene tanto en las pruebas paramétricas como en las no paramétricas. Lo que va cambiando, lógicamente, es el estadístico que se usa, la localización de las zonas de rechazo y no rechazo. Hemos visto que hay pruebas que solamente son unilaterales derechas siempre, y otras pruebas que no, que pueden ser bilaterales, o laterales derechas o izquierdas, según el tipo de planteo que nosotros hagamos en las hipótesis, ¿sí? Entonces, un poco hoy nos vamos a abocar a eso. Yo les voy a ir planteando distintas situaciones y vamos a ir detectando cuáles son los datos del enunciado que nos permiten identificar, de todas las pruebas que hemos visto esta semana, la que correspondería aplicar, ¿sí? Acá tienen un repasito muy rápido de las pruebas paramétricas que vimos. Trabajamos con comparación de medias y dentro de la comparación de medias vimos varios casos. El primero era para varianzas poblacionales conocidas, que se usaba el estadístico Z. Dijimos que este supuesto era poco razonable en la práctica, que en general las varianzas poblacionales no se conocen, y entonces en general se trabaja con varianzas poblacionales desconocidas, ¿sí? Según las varianzas poblacionales sean iguales o sean distintas, era el estadístico T que íbamos a utilizar. O sea, en el caso de varianzas poblacionales desconocidas, siempre se trabaja con el estadístico T, pero cambia el estadístico y los grados de libertad según las varianzas poblacionales puedan considerarse iguales o distintas, ¿sí? En el caso que el enunciado no indicara, digamos, si las varianzas poblacionales son iguales o distintas, dijimos que deberíamos hacer una prueba de comparación de varianzas, ¿sí? Que lo único que requiere es el supuesto de población normal, porque trabaja con el estadístico F de comparación de varianzas, y el estadístico F o la distribución F es una de las distribuciones que se derivan de la normal, ¿sí? En el caso de la comparación de medias,
para varianzas poblacionales desconocidas, también se tiene que cumplir el supuesto de población normal, porque en ambos casos usamos un estadístico con distribución T de student que requiere población normal, ¿sí? Luego vimos también la comparación de proporciones cuando estoy trabajando con variables cualitativas o categóricas. Recuerden que la comparación de medias y la comparación de varianzas se puede aplicar a variables de tipo numéricas, mientras que si yo tengo una variable cualitativa o categórica con dos o más categorías, puedo realizar a partir de eso la prueba de comparación de proporciones, que el único requisito que exigía es que las muestras fueran suficientemente grandes para poder usar el estadístico con distribución normal, ¿sí? En general, esto de muestras grandes, en la práctica, se traducía como que la n de cada muestra multiplicado por el p de cada muestra y el n de cada muestra por el q de cada muestra fueran mayores o iguales que 5, ¿sí? Cumplido esos requisitos, podíamos utilizar el estadístico con distribución normal, que era el único caso que nosotros íbamos a ver. Y también vimos la prueba de análisis de varianza o ANAVA, que se usa para comparar las medias de más de dos poblaciones bajo el cumplimiento de ciertos supuestos que habíamos visto, que estaban vinculados con ese término de error que se genera en el modelo y que tenía que tener distribución normal con media cero y varianza constante, ¿sí? Entonces, verificados esos supuestos de normalidad del error, de que la media del error fuera cero y de que la varianza fuera la misma para todos los grupos, podíamos utilizar esa prueba ANAVA para comparar las medias de más de dos poblaciones, ¿sí? Estas pruebas que vimos en general en la clase del lunes, a ANAVA lo completamos un poquito el miércoles, entran dentro de la categoría de pruebas paramétricas en el sentido de que requieren estos supuestos que hemos estado repasando para poder aplicarse. Y lo que vimos fundamentalmente el jueves eran estas pruebas no paramétricas que, como dijimos, tenían supuestos menos restrictivos que las pruebas paramétricas y que se iban a utilizar con distintos objetivos, ¿sí? En general, de todas las pruebas no paramétricas que hay, nosotros dijimos que nos íbamos a limitar a estas, las pruebas chi cuadrado de independencia, que sirve para verificar si dos atributos son o no independientes, y la prueba de homogeneidad, que sirve para comparar las proporciones de varias muestras, más de dos independientes. En estos dos casos de la prueba de independencia y homogeneidad, se trabajaba con los datos obtenidos a partir de una tabla de doble entrada o tabla de contingencia que relacionaba dos variables categóricas, cada una con dos o más categorías posibles, ¿sí? También presentamos la prueba chi cuadrado, que entra dentro de las pruebas sobre el modelo o pruebas de bondad de ajuste, en el sentido de que los va a permitir determinar si una variable que nosotros estamos analizando sigue o no una determinada distribución. Y en este sentido dijimos que esta prueba era útil, por ejemplo, para verificar el supuesto de normalidad requerido en algunas pruebas paramétricas, además de otras pruebas de normalidad como la de Kolmogorov-Smirnov, que se usa en general para tamaño de muestra grande, de 50 o más, y la prueba de Shapiro-Wilk, que tiene el mismo objetivo, pero que se suele utilizar para muestras de menores tamaños, ¿sí? En general, estas dos pruebas, la de Kolmogorov y la de Shapiro, se usan aplicadas a verificar la normalidad de los datos. En el caso de la chi cuadrado de bondad de ajuste, vimos que se podía utilizar para distintas distribuciones, además de la normal. Por ejemplo, yo podría utilizar la chi cuadrado de bondad de ajuste para verificar si mis datos siguen una distribución binomial, Poisson, exponencial, o bien una distribución particular que no responda a ningún modelo de los que ustedes han visto en estadística 1, ¿sí?
En ese sentido, vimos un ejemplo el jueves donde se probaba si la cantidad de televisores vendidos era la misma para 4 marcas, ¿sí? O sea, estábamos probando si nuestros datos se ajustaban a una distribución que no era ninguna distribución particular, sino una distribución que habíamos fijado nosotros donde 4 marcas tenían igual participación en las ventas, ¿sí? Esa es una distribución teórica que le hemos establecido nosotros, y a partir de ella se podía efectuar la comparación con los datos observados y determinar si los datos seguían o no esa distribución particular, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ir planteando distintas situaciones y la idea es que a partir de esas situaciones podamos identificar cuál es la prueba de todas estas que correspondería aplicar, repasemos un poco cómo se planteaban las hipótesis, cuál era el estadístico que se utilizaba y qué supuesto o supuestos deben cumplirse para poder desarrollar esa prueba, ¿sí? Entonces, veamos la primera situación. Dice, se desea demostrar si el nivel educativo de los empleados está relacionado con su opinión sobre los canales de comunicación que utiliza una empresa, ¿sí? Los datos se organizaron en una tabla de contingencia. Entonces corresponde aplicar y nos pide que completemos, digamos, a partir del enunciado con la prueba que aplicaríamos, ¿sí? ¿Cuáles serían un poco las claves acá que habría que mirar en el enunciado para identificar el tipo de prueba, ¿sí? Primero que estoy analizando dos variables cualitativas o categóricas, que son el nivel educativo, ¿sí? Y los canales de comunicación que utiliza la empresa, ¿sí? Cada una de estas variables cualitativas o categóricas tendrá varias categorías, ¿sí? Eso no me interesa los efectos de este análisis más teórico, ¿sí? Entonces tengo dos variables cualitativas o categóricas, me dice que los datos están organizados en una tabla de doble entrada o tabla de contingencia, donde yo tendré las frecuencias conjuntas de esas dos variables, o sea, los valores observados para cada categoría de una variable en función de la categoría de la otra, ¿sí? Y me dice que lo que se quiere determinar es si esas dos variables cualitativas están o no relacionadas, ¿sí? De las pruebas que hemos visto, ¿cuál les parece que sería aplicable en este caso? A ver. A ver. Yo voy a ir, si no, vamos a ir, los voy a ir nombrando yo y tienen ustedes que ir diciendo, ¿sí? Yo voy a ir anotando aquellos que respondan bien, podemos sumar algún puntito en el parcial. A ver, Agustina Mancilla, ¿qué te parece? ¿Estás, Agustina? Agustina Mancilla, ¿estás? Bueno, Angélica, abogado. A ver, Buen día, profe. hola. Eh, no, la verdad que de la unidad 5 estoy todavía perdida. Este fin de me iba a poner. Unidad 5 y Bueno, 6. Pasa que estuve viajando para volver a Córdoba y nada, se me perdió un poco, pero me tengo que poner al día. bueno. Bueno, a Profe, ver, buen día. ¿alguien? Sí, Sí, eh, Flores. totalmente intuitivo lo Dale. que voy a decir porque el enunciado dice que se desea demostrar si el nivel educativo está relacionado con una opinión. Y como no dice el Ujú. número de observaciones, supongo que es una prueba chi cuadrado de independencia. Muy bien. Una prueba chico ahora de dependencia, muy bien el razonamiento, Independencia. ¿sí? Bueno, Fíjense que no nos dice que se hayan tomado
varias muestras independientes, que era un poco el requisito para aplicar la otra prueba de Chi-cuadrado, que era la de homogeneidad, ¿sí? En general, cuando se quiere ver si dos variables cualitativas están o no relacionadas, vinculadas, lo más común es la prueba Chi-cuadrado de independencia, ¿sí? Que, como dijimos, es muy parecida a la de homogeneidad, pero con la diferencia de que en la Chi-cuadrado de independencia se toma una muestra y en la Chi-cuadrado de homogeneidad se toman varias muestras independientes, ¿sí? Es correcto Profe, el razonamiento, ¿sí? una consulta, ¿cómo, en qué parte, digamos, del texto uno se da cuenta entonces que es chi cuadrado de independencia? Independencia, perdón. Y bueno, con los datos que fuimos analizando, identificamos que son dos variables cualitativas que están organizadas en una tabla de contingencia, ¿sí? O sea, las únicas pruebas que hemos visto para variables cualitativas son las de comparación de proporciones, que en ese caso me tendría que decir que se quiere comparar determinadas categorías en dos grupos, digamos que no es este el caso, ¿sí? Los datos, cuando los datos se organizan en una tabla de contingencia, hemos dicho que las pruebas que se pueden aplicar son o la Chi-cuadrado de independencia o la de homogeneidad, ¿sí? La de homogeneidad pretende comparar proporciones en varios grupos, mientras que la de independencia tiene por objetivo determinar si dos variables están o no relacionadas, que es lo que justamente dice el enunciado, ¿sí? Bien, gracias. Recuerden entonces que las hipótesis van a ser que las dos variables, nivel educativo y en este caso la opinión, son independientes, siempre la independencia se plantea como hipótesis nula, y en la hipótesis alternativa que el nivel educativo y la opinión no son independientes, ¿sí? Los supuestos, en este caso, como es una prueba no paramétrica, solo requería que las frecuencias esperadas, ¿se acuerdan?, fueran mayores que o iguales que 5, ¿sí? En el caso que eso no se cumpliera, yo les había dicho que a veces se pueden regrupar clases, y bueno, si no era posible, bueno, no se puede aplicar la prueba de independencia, pero lo único que requiere esta prueba es que las frecuencias esperadas sean mayores que 5. En general, si el tamaño de la muestra es grande y uno no tiene muchas categorías distintas en las variables de interés, este supuesto se cumple, ¿sí? A veces, digamos, pasa, por ejemplo, que en el caso del nivel educativo, si uno desagrega mucho esa variable en muchas categorías, supongamos, sin estudios, primario completo, no sé, secundario incompleto y así sucesivamente, muchas categorías, puede suceder que si la muestra no es muy grande, tenga pocas frecuencias en cada categoría y eso haga que las frecuencias esperadas sean menores que 5. Pero en ese caso, por ejemplo, uno puede reagrupar, podría decir, bueno, agrupo los que tienen primario incompleto con los que no tienen estudios, porque prácticamente es el mismo nivel, ¿sí? O puedo agrupar secundario completo o incompleto, supongamos, y formar solo una categoría y lograr que esas frecuencias esperadas sean mayores que 5, ¿sí? Lógicamente que eso va a depender del análisis que uno quiera hacer, de que la variable tenga categorías que se puedan agrupar o no. Si eso no se pudiera hacer y las frecuencias son menores que 5, yo les había dicho que hay otras pruebas no paramétricas, que nosotros no las vemos, como el test exacto de Fisher, que se usan para los casos de uno quiere probar independencia de dos variables cualitativas y tiene tamaño de muestra muy chiquito o frecuencias pequeñas en algunas categorías de la variable, ¿sí? Bueno, el estadístico que se usaba en esta prueba era un estadístico chi cuadrado, ustedes se acuerdan, que se construía como las frecuencias observadas, que eran las que teníamos como dato, menos las frecuencias esperadas, que las calculábamos como el total de la fila donde estaba la celda por el total de la columna dividido el total general. Eso se resta, se eleva al cuadrado y se divide por la frecuencia esperada, ¿sí? Para todas las filas y todas las columnas de la tabla, o sea que este sumatorio va a tener tantas celdas como, este sumatorio va a tener tantos términos como celdas tenga la tabla que yo estoy analizando, ¿sí?
y que tenía una distribución chi cuadrado con grado de libertad igual al producto entre el número de filas de la tabla menos 1 y el número de columnas menos 1, ¿sí? Las filas y las columnas se cuentan sin considerar la fila y la columna de totales, que a veces pueden estar en la tabla, ¿sí? Los totales no se tienen en cuenta en el número de filas ni en el número de columnas, ¿sí? Bien. Bueno, veamos este ahora. Dice, se quiere conocer si existe diferencia en la cantidad promedio de artículos producida por 5 máquinas diferentes, ¿sí? Fíjense que acá un poco las claves del enunciado, primero está en este término, cantidad promedio de artículos fabricados, o sea que me está indicando que el parámetro para el cual yo quiero hacer la prueba es la media, ¿sí? Siempre que está presente en el enunciado medio o promedio, me está indicando que el parámetro es la media, ¿sí? La media, ¿para cuántos grupos se quiere comparar acá? A ver, ¿qué dice el enunciado? Para 5 ¿5? máquinas. Para 5 grupos, ¿sí? Entonces, si quiero comparar el promedio en 5 grupos, ¿qué prueba tenía que aplicar? De las que hemos visto. La prueba de análisis de varianza, ¿sí? La prueba de análisis de varianza, habíamos dicho que nos sirve para comparar las medias de más de 2 poblaciones, que si bien su nombre implica la varianza, digamos, en realidad es una prueba de comparación de medias, donde en la hipótesis nula lo que yo voy a hacer es comparar las medias, en este caso de los 5 grupos o las 5 máquinas, y en la hipótesis alternativa planteábamos que por lo menos una de esas 5 medias era diferente, ¿sí? Recordemos que el ANAVA tiene una serie de supuestos que se tienen que cumplir o que debemos verificar para poder aplicar esa prueba, y estaban vinculados con la distribución del error aleatorio, o sea que el error aleatorio, habíamos dicho, tenía que ser una variable independiente con distribución normal que tuviera media cero y varianza constante e igual a la varianza poblacional, ¿sí? Incluso vimos en la clase del miércoles cómo verificar estos supuestos, cómo verificar la independencia a través de un gráfico, cómo verificar la normalidad a través de un gráfico o de alguna prueba, cómo verificar que la varianza fuera constante a partir de la prueba F de Hartley, ¿sí? Y cómo identificar gráficamente si se podía considerar que la distribución de los residuos, de los errores, tuviera media igual a 0, ¿sí? O sea que estos son los supuestos que yo debo verificar o por lo menos suponer que se cumplen en el caso que no tenga información. Acá solo el enunciado no me da información para verificar los supuestos, entonces yo tengo que aclarar que supongo que se dan estas condiciones para poder aplicar la prueba, ¿sí? En el caso que se cumplieran los supuestos, utilizábamos un estadístico con distribución F, que ustedes se acuerdan que se calculaba como los cuadrados medios entre, o cuadrados medios del modelo, dividido los cuadrados medios dentro, ¿sí? Y que tenía distribución F con K menos 1, K era la cantidad de grupos que estaba comparando, en este caso 5, K sería igual a 5, o sea que me quedarían 4 grados de libertad acá, y estos son los grados de libertad en el numerador, y en el denominador n menos k grados de libertad, donde n era el tamaño de la muestra total que se había tomado, menos la cantidad de grupos, ¿sí? Para construir este estadístico, recuerden ustedes que hacíamos la descomposición de las sumas de cuadrados, y armábamos la tablita, que se llama tabla de ANAVA, que era la que me permitía ir calculando las sumas de cuadrados entre y dentro, luego dividía esas sumas de cuadrados entre y dentro por los grados de libertad y obtenía los cuadrados medios. Del cociente entre el cuadrado medio entre y el cuadrado medio dentro de los grupos, obtengo el F observado, que es el que me va a permitir determinar si rechazo o no la hipótesis nula,
¿sí? Recuerden también que esta prueba era siempre una prueba unilateral derecha, o sea que tenía la zona de rechazo siempre a la derecha de la distribución, ¿sí? Lo mismo con la prueba anterior, esta prueba, la Chi cuadrado de independencia, también es una prueba unilateral derecha, porque siempre tiene la zona de rechazo a la derecha de la distribución. ¿Por qué? Bueno, porque voy a rechazar si hay mucha diferencia entre los valores observados y los esperados. En ese caso el valor del estadístico chi cuadrado va a ser grande y eso me va a llevar a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Rechazo la hipótesis nula cuando hay mucha diferencia entre lo observado y lo esperado. Acá también la prueba es lateral derecha porque sí, hay la suma de cuadrados entre los grupos es mucho más grande que la suma de cuadrados dentro, este cociente va a ser bastante grande, ¿sí? Y eso implica que hay un efecto, habíamos dicho, del tratamiento, en este caso que el hecho de que los productos sean fabricados por una máquina diferente genera diferencias en la cantidad promedio de artículos fabricados, ¿sí? En el caso en que estos dos valores sean muy parecidos, o bien que el cuadrado medio dentro sea mayor que el cuadrado medio entre, este valor va a ser chiquito, el valor del F observado, y eso me estaría indicando que el hecho de que esté comparando máquinas diferentes no tiene efecto sobre la cantidad promedio de artículos a fabricar, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, veamos el caso que sigue. Dice, se argumenta que aumenta la efectividad del trabajo de los empleados cuando reciben una capacitación. Para probar esta afirmación se tomó una muestra de empleados y se determinó el promedio de ventas que obtenían antes de la capacitación y después de la capacitación. Para obtener una conclusión en esta situación correspondería aplicar. Fíjense que una clave es que tenemos una sola muestra, ¿sí? De empleados, o sea, los empleados son los mismos, pero se determinó cuánto o cuánto vendían antes de una capacitación y cuánto vendían después, y la variable de interés es el promedio de ventas, ¿sí? Voy a tener dos grupos de observaciones, la correspondiente a las ventas antes de la capacitación y la correspondiente a las ventas después de la capacitación, pero la muestra es una sola. En este caso, ¿qué aplicábamos? A ver, este es un caso típico de ¿qué? Comparación de medidas. Muy bien. ¿De muestras dependientes? Muy bien. Para muestras dependientes o apareadas. Excelente. ¿Sí? Fíjense, me doy cuenta de que es una comparación de medias porque acá habla de promedio el enunciado, o sea que yo ya sé que el parámetro de interés es la media. Y el hecho de que la muestra fuera una sola, ¿sí? Pero se generaran a partir de esa muestra dos grupos de observaciones, implica que tengo dos grupos para comparar, ¿sí? Lo que sucede es que esos grupos no son independientes, sino que se han tomado esas observaciones sobre los mismos empleados en dos momentos distintos del tiempo, ¿sí? Entonces corresponde la comparación de medias para muestras dependientes o apareadas, ¿sí? Recuerden que si ustedes identifican que se trata de una comparación de medias, tienen que identificar de todos los casos de comparación de medias que hemos visto, si se trata de muestras dependientes o muestras independientes, ¿sí? Y si se tratara de muestras independientes, bueno, ¿cuál de los casos, si corresponde el estadístico Z, o el estadístico T con N1 más N2 menos 2, o el estadístico T con B grados de libertad, ¿sí? Entonces recuerden que cuando trabajábamos con muestras dependientes o apareadas, las hipótesis se planteaban en términos de la diferencia poblacional, ¿sí?
si la capacitación fue efectiva, como yo quiero probar, antes de la capacitación los empleados deberían vender menos que después. Entonces, si yo estoy haciendo la diferencia como las ventas antes menos las ventas después, y las ventas antes son menores que las ventas después, la capacitación va a ser efectiva si la diferencia es negativa, que eso es lo que yo quiero probar y es lo que va en la hipótesis alternativa, ¿sí? La hipótesis alternativa voy a plantear que la diferencia es menor que 0, porque eso implicaría que antes de la capacitación vendían menos que después y por eso la diferencia se hace negativa, ¿sí? Y lógicamente en la hipótesis nula, bueno, pueden plantear como que la diferencia es igual a 0, les había dicho yo, o bien como lo contrario de la nula, mayor o igual, ¿sí? O sea que en este caso, para este ejemplo concreto, tenemos una prueba unilateral izquierda, ¿sí? En función del planteo que hemos realizado para la hipótesis alternativa. Como el estadístico que voy a utilizar para probar estas hipótesis tiene distribución T, yo requiero el supuesto de población normal o distribución normal de los datos para poder aplicar el estadístico que tenía distribución T con n-1 grado de libertad, ¿sí? Y se construía como la diferencia promedio calculada en base a los datos de la muestra, que era este D barra, menos este mu sub d, que bajo la hipótesis nula cierta, nosotros suponíamos que valía 0, ¿sí? O sea que este siempre se reemplaza por el valor 0, porque estoy suponiendo que la hipótesis nula es cierta, y la hipótesis nula indica que la diferencia posiblemente sea 0, ¿sí? Y en el denominador teníamos la raíz de la varianza de esta variable diferencia, que se calculaba restando las observaciones antes y después de la capacitación, dividido el tamaño de la muestra, ¿sí? ¿Está claro esto? Bien, ¿dudas hasta acá? No, profe. Bien. Bueno, el otro caso dice que se dispone de 100 observaciones y se pretende verificar el supuesto de distribución normal de los residuos mediante una prueba estadística, ¿sí? Fíjense que este supuesto de distribución normal de los residuos es un supuesto del análisis de varianza. Dijimos que uno de los supuestos que se tenía que cumplir era que los residuos o los errores del modelo tuvieran distribución normal con media 0 y varianza constante sigma cuadrado, ¿sí? Si yo quiero verificar la distribución normal de los residuos, esta variable residuos o errores va a ser una variable como cualquier otra que va a asumir diferentes valores y por lo tanto puedo aplicarle cualquiera de las pruebas que hemos visto para el resto de variables, ¿sí? Los residuos son una variable continua, numérica continua, porque hacen referencia a las diferencias entre cada valor de la variable y la media, habíamos dicho, de su grupo, ¿sí? Entonces, podría aplicar distintas pruebas, cualquiera de las que hemos visto de pruebas sobre el modelo, ¿sí? En general, bueno, como acá se dispone de muchas observaciones, yo les propuse la prueba de Kolmogorov, ¿sí? Smirnov, que es una de las pruebas que hemos dicho de normalidad, cuando se dispone de un tamaño de muestra grande, ¿sí? También podrían haber puesto acá la prueba de chi cuadrado de bondad de ajuste, por ejemplo, y también sería correcto, ¿sí? Tanto la prueba de Kolmogorov como la de chi cuadrado de bondad de ajuste se pueden aplicar. La chi cuadrado de bondad de ajuste no tiene límite en cuanto a la cantidad de observaciones. Puede ser para muestras chicas o muestras grandes, con la única condición de que las frecuencias esperadas sean mayores que 5, ¿sí? O sea que si pusieran acá la chi cuadrado, también sería correcto, ¿sí? Bueno, si en el caso que eligieran la prueba de Kolmogorov, bueno, las hipótesis son las mismas que para la chi cuadrado de bondad de ajuste,
La hipótesis nula es que la variable, en este caso residuos, tiene distribución normal, y la hipótesis alternativa que no tiene esa distribución, ¿sí? La prueba esta, no, acá está mal. Bueno, si esta de Kolmogorov no requiere frecuencias mayores que 5. Esto sería válido en el caso que acá pusieran la chico aro de banda de ajuste. La de Kolmogorov en general no requiere frecuencias esperadas mayores que 5, ¿sí? O sea que acá pondrían, si eligen la de Kolmogorov, tendrían que poner no requiere ningún supuesto, ¿sí? Lo vamos a corregir así ya queda. Y después cuando lo subo corregido. Supuestos no requiere. Pero hay que pensar primero ponerle el chico aro y después lo cambio. Bien. No requiere ningún supuesto, y habíamos dicho que en el caso de la prueba de Kolmogorov, el estadístico observado se calculaba como la diferencia máxima en valor absoluto entre las frecuencias teóricas y las frecuencias observadas, ¿sí? Y que se rechazaba la hipótesis nula en el caso que el estadístico observado fuera mayor que el crítico, que se tenía que buscar en base a la distribución de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Que ustedes en general, yo les había dicho que en el apunte creo que tienen la tabla, pero que en general nosotros este valor crítico ya se los íbamos a dar calculado, ¿sí? Porque no sé si Infostat tiene en el calculador de probabilidades la distribución de Kolmogorov. Sí tiene Infostat la prueba completa, la prueba de Kolmogorov, que obviamente les arroja el valor del estadístico observado y les arroja el valor de probabilidad. Vimos un ejemplo el miércoles que sirve para tomar la decisión, ¿sí? Bien, en el caso entonces que acá pusieran la prueba chi cuadrado, acá tendrían que poner los supuestos que requiere frecuencias esperadas mayores que 5, y acá pondrían el estadístico correspondiente a la chi cuadrado de banda de ajuste, ¿sí? Las hipótesis son las mismas, tanto para Kolmogorov como para Shapiro-Wilks, como para la chi cuadrado de banda de ajuste, ¿sí? Bien. Bueno, el caso 5 dice que se quiere comparar el porcentaje de votantes por el candidato A en 2 localidades, y se tomaron muestras independientes de votantes en cada localidad. ¿Cuál sería acá, qué les parece, el parámetro de interés? ¿Qué me dice el enunciado o a qué parámetro me hace referencia? Media, varianza, proporción, ¿qué les parece? Proporción. Muy bien, proporción. ¿Sí? Fíjense que dice, se quiere comparar el porcentaje. Recuerden que la proporción es un número entre 0 y 1, pero que se puede expresar también como porcentaje en el caso que uno lo multiplicara por 100. O sea que siempre que el enunciado me hable de proporción, de porcentaje, ¿sí? El parámetro de interés va a ser la proporción, ¿sí? Acá no se quiere probar si la proporción asume no un valor particular, sino que se quiere comparar la proporción de determinados éxitos. En este caso el éxito es que la persona vote o elija el candidato A en 2 localidades, o sea que tengo una comparación de 2 proporciones, ¿sí? Y me aclara que las muestras que se han seleccionado son independientes, o sea que puedo trabajar con la prueba de comparación de proporciones que hemos visto, donde las hipótesis nula es que la proporción de votantes por el candidato A en la localidad 1 es igual a la proporción de votantes por el candidato A en la localidad 2. Acá solo me dice que se quiere comparar, o sea, que parecería que se quiere saber solo si hay diferencias, no me dice el enunciado que se quiere saber si en una localidad es mayor la proporción que en otra. O sea que en principio no me da ningún indicio el enunciado para plantear la prueba
lateral derecha o izquierda, por eso planteo una prueba bilateral, ¿sí? Que en la hipótesis alternativa indica que las proporciones de las dos localidades son diferentes, ¿sí? Habíamos dicho que el único supuesto requerido en este caso es que los tamaños de las muestras en las dos localidades sean grandes para poder aplicar la aproximación a la normal. En ese caso se usaba el estadístico con distribución normal, que en el numerador tenía la diferencia de las proporciones muestrales, el P sombrerito 1 y el P sombrerito 2, ¿sí? Menos la diferencia de las proporciones poblacionales, que esto, si supongo que la hipótesis nula es cierta y las proporciones son iguales, ¿cuánto valdría? 0. 0, muy bien. Y en el denominador trabajamos, ¿se acuerdan? Con ese P promedio, que se calculaba como una media ponderada entre las proporciones muestrales de los dos grupos, que me permitía, bueno, haciendo 1 menos P, sacar también el Q promedio, multiplicado por 1 sobre el tamaño de la muestra 1 más 1 sobre el tamaño de la muestra 2, ¿sí? Y este estadístico tenía distribución normal estándar, ¿sí? También en el caso de que se quieran comparar dos proporciones, se puede aplicar la prueba chi cuadrado de homogeneidad, ¿sí? La prueba chi cuadrado de homogeneidad en general se usa para más de 2 proporciones, pero si el número de proporciones fuera 2, también se puede aplicar y los resultados son equivalentes a los de esta prueba, ¿sí? O sea que si alguien acá pusiera la prueba chi cuadrado de homogeneidad, también sería correcto, ¿sí? Lógicamente que acá se requeriría que las frecuencias esperadas fueran mayores que 5 para la prueba que este es el supuesto para esa prueba, y acá trabajarían con el estadístico chi cuadrado correspondiente a la prueba de homogeneidad, ¿sí? En el apunte, digamos, hay un ejercicio desarrollado donde les muestra que trabajando con la prueba de Z y con la prueba de chi cuadrado de homogeneidad, se llegan a resultados equivalentes, ¿sí? Recuerden que la chi cuadrado surgía, cuando vimos en el capítulo 1, en la unidad 1, que la chi cuadrado surge de una normal elevada al cuadrado, ¿sí? O sea que el estadístico chi cuadrado está relacionado con este estadístico normal y en definitiva son equivalentes porque el estadístico chi cuadrado no es otra cosa que un estadístico normal elevado al cuadrado, con lo cual ambas pruebas son equivalentes, ¿sí? Si son más de 2 proporciones, ya no me queda otra alternativa que la prueba chi cuadrado de homogeneidad, porque esta sirve solo para 2 proporciones. Pero en el caso de 2 proporciones sí se puede aplicar tanto la prueba Z, que es la que yo les he sugerido acá, como la prueba chi cuadrado entonces de homogeneidad, y los resultados son equivalentes, ¿sí? O sea, ambas pruebas van a llevar a la misma decisión. ¿Está claro? Bien. Bueno, este me dice que determine qué prueba debe aplicarse para determinar si la variable número de accidentes por horas de trabajo sigue una distribución de Poisson, ¿sí? Fíjense que en este caso el objetivo es determinar si una variable, en este caso una variable discreta, número de accidentes por hora de trabajo, se ajusta a una determinada distribución, ¿sí? Y el caso que hemos visto para distribución, que se puede aplicar también, o la prueba sobre el modelo que se puede aplicar para el caso de variables discretas, yo les había dicho que es la prueba chi cuadrado de bondad de ajuste, ¿sí? La prueba de Kolmogorov, yo les había dicho que se aplica en general para distribuciones normales, también se puede aplicar para el exponencial, pero que en general corresponde a variables continuas. Y la prueba de Shapiro-Wilks hemos visto que solo se utiliza para verificar normalidad de los datos, ¿sí?
¿sí? Distribución normal. La única prueba que se aplica a todas las distribuciones, sean discretas o continuas o cualquier distribución, que no sea una distribución teórica definida, es la prueba chi cuadrado de bondad de ajuste, ¿sí? Entonces, en este caso plantearemos que, como hipótesis nula, que la variable sigue una distribución de Poisson, y la hipótesis alternativa, que la variable número de accidentes no sigue esa distribución, ¿sí? Ya hemos visto que para estas pruebas, lo único que se requiere es un tamaño de muestra suficientemente grande como para que las frecuencias esperadas sean mayores que 5, ¿sí? En principio, digamos, si las frecuencias esperadas son mayores que 5, no hay dificultades para aplicar ninguna de las pruebas chi cuadrado que hemos visto, ¿sí? Y en ese caso, el estadístico se construía como la diferencia entre las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas. Estas frecuencias esperadas se calculaban multiplicando la probabilidad para cada valor de la variable buscada con la distribución de Poisson, y esa probabilidad se multiplicaba por el tamaño de muestra y me daba la frecuencia esperada, ¿sí? O sea, esta frecuencia esperada se obtiene multiplicando la probabilidad de Poisson por el tamaño de muestra, ¿sí? Dividido la frecuencia esperada. Y tenía, ¿se acuerdan? Distribución chi cuadrado, que era igual a k, que era en este caso va a ser el número de valores distintos que asume la variable Poisson, ¿sí? Supongamos que me dice que el número de accidentes por hora puede asumir valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Tengo 6 valores distintos ahí para la variable Poisson, o sea que el k va a valer 6, ¿sí? C era el número de parámetros del modelo que yo no conozco y estimo con los datos de la muestra, ¿sí? La Poisson tiene un solo parámetro, que es lambda, de manera que, como si en este caso el enunciado no me da el lambda, seguramente si yo tuviera los datos del ejercicio lo tendría que calcular al lambda. El lambda es la media de la distribución de Poisson, y si yo lo tengo que calcular con los datos de la muestra, ese C vale 1, porque lo estoy estimando, no conozco el lambda a nivel poblacional. Si el enunciado me dijera que se conoce cuánto vale lambda, en ese caso, este C vale 0, ¿sí? Y si no, si lo tengo que estimar con los datos de la muestra, vale 1. Menos 1 que se resta siempre, ¿sí? ¿Está claro? ¿Dudas hasta acá? No, profe, vamos. Voy. Bien. Bueno, el 7 dice que se quiere demostrar si varias poblaciones son homogéneas en sus varianzas, supuesto que es requerido en algunas pruebas estadísticas, ¿sí? Me dice varias poblaciones, no me dice 2 exclusivamente. Si fueran exactamente 2, yo podría aplicar la prueba F de comparación de varianzas, ¿sí? Y si son más de 2, que es el supuesto, por ejemplo, requerido para la prueba de análisis de varianza, donde yo tengo que verificar justamente si las varianzas de varios grupos son homogéneas. Ya vamos a ver que este supuesto de homogeneidad de varianza también se aplica en otras pruebas, como en otro tipo de análisis, como el de regresión, que van a ver la semana que viene con la profesora Cassini. Tengo que aplicar la prueba de F de Hartley, ¿sí? La prueba F de Hartley sirve para comparar más de 2 varianzas, ¿sí? Si acá me dijera, se quiere comparar las varianzas de 2 poblaciones para determinar si son homogéneas, bueno, podría yo utilizar la prueba F con el estadístico F de Fisher que hemos visto antes, ¿sí? Como acá el enunciado no aclara, digamos, uno podría suponer que son más de 2, ¿sí? Si alguien considerara que son 2 y pone la otra prueba, también sería correcto, ¿sí? Es bastante genérico el enunciado. Yo entiendo que son varias, más de 2 varianzas, más de 2 poblaciones, y por lo tanto, bueno,
bajo ese supuesto o esa condición sería apropiada la prueba de Hartley, ¿sí? Donde las hipótesis es que las varianzas, acá hay que poner varianzas, ya lo voy a corregir, no desviaciones estándar, sino varianza, debería decir la varianza del grupo 1 es igual a la del grupo 2, igual a la del grupo K, ¿sí? Y que la hipótesis alternativa es que al menos una de las varianzas es distinta o que no todas las varianzas son iguales, ¿sí? El supuesto para aplicar esta prueba es que las muestras sean independientes, es la única condición que también es necesario para aplicar la prueba, si propusieran la prueba F de Fisher de comparación de dos varianzas, también se requieren muestras independientes. La diferencia es que la prueba F de Fisher para comparar dos varianzas requiere además, que no lo requiere esta prueba, poblaciones normales, porque la F se deriva de la distribución normal y hemos visto que en ese caso hace falta que las poblaciones sean normales, ¿sí? De todos modos, si esta prueba de Hartley se aplica en la prueba de ANAVA, también se requiere como supuesto del análisis de varianza que las poblaciones o que los errores tengan distribuciones normales, o sea que la normalidad también está relacionada de cierta manera con esta prueba, ¿sí? Recordemos que el estadístico de la prueba de Hartley se calculaba dividiendo también, haciendo el cociente de dos varianzas, en este caso tomando la varianza más grande de los K grupos, me fijo cuál tiene varianza muestral más grande, esa varianza va en el numerador, y en el denominador elijo de las K varianzas de los grupos, las muestrales, ¿no? La que sea menor, ¿sí? Entonces, como el cociente de la varianza muestral máxima y la varianza muestral mínima, se obtenía este estadístico F de Hartley, ¿sí? Que tenía distribución F con K, que era la cantidad de grupos, ¿sí? Y este N promedio menos un grado de libertad. Este N promedio se calculaba dividiendo el N total por la cantidad de grupos que tenía, o sea, el K, ¿sí? Y eso me determinaba los grados de libertad del numerador y del denominador. Recuerden que las F siempre están relacionadas con cocientes de varianzas y por lo tanto tienen dos grados de libertad, los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador, ¿sí? Bien. Bueno, acá está el N medio, entonces el N población, el N total dividido la cantidad de grupos. Bueno, dice el 8 que se pretende demostrar la diferencia en el tiempo promedio de operación de dos máquinas. Se dispone de una muestra de tamaño 20 de cada una de las máquinas, respectivamente. Si no se conocen las varianzas poblacionales, pero se sabe que la dispersión es similar entre las dos máquinas, ¿qué prueba corresponde aplicar? ¿Sí? Bueno, fíjense que tenemos varios datos acá en el enunciado, varios datos de interés, ¿sí? Primero que el enunciado me habla de tiempo promedio de operación, ¿sí? Que se quiere comparar el tiempo promedio. Eso ya me está dando la pauta de que el parámetro de interés es la media, ¿sí? De dos grupos, en este caso, de dos máquinas distintas, ¿sí? Luego me dice que tenemos dos muestras en cada grupo o de cada máquina de tamaño 20, ¿sí? Y que no se conocen las varianzas poblacionales, pero que pueden suponerse similares, ¿sí? O sea que esta es una información importante también. ¿Por qué? Primero, ya he identificado que se trata de una comparación de medias, porque el enunciado habla de tiempo o de un valor promedio, ¿sí? De operación de dos máquinas. Eso me está diciendo que tengo que comparar las medias de dos grupos. ¿Estos grupos son independientes o no? ¿Qué les parece? ¿Serían muestras dependientes o apareadas, como vimos antes, o muestras independientes en este caso? ¿Independientes?
Muestras independientes, muy bien, porque fíjense que no se toma una sola muestra, sino que se toman dos muestras de tamaño 20 de cada una de las máquinas que yo quiero comparar, ¿sí? Entonces tengo muestras independientes. Si las muestras son independientes, habíamos visto que había distintos casos. El estadístico normal se utilizaba si se conocen las varianzas poblacionales. Acá ya el enunciado me está diciendo que no se conocen, o sea que ya ese estadístico Z queda descartado, ¿sí? Y habíamos presentado otros dos casos que correspondían a varianzas poblacionales desconocidas. Uno que correspondía a varianzas desconocidas pero distintas, y otro que correspondía a varianzas desconocidas pero iguales o similares, como pueden suponerse en este caso, ¿sí? Que ya el enunciado me está diciendo que se sabe que la dispersión en los dos grupos es similar. Entonces voy a realizar una prueba de comparación de medias para muestras independientes. La hipótesis nula va a indicar que las medias de las dos máquinas son iguales. Recuerden que acá también podrían plantear la hipótesis como mu sub 1 menos mu sub 2 igual a 0, en el caso que quisieran hacerlo en términos de la diferencia. Y la hipótesis alternativa, como no me da ningún indicio el enunciado, la planteo como bilateral, ¿sí? Solo me dice que se quiere saber si hay diferencias entre los dos tiempos promedios de operación, pero no me indica o no me da indicios de que se quiera probar si una es mayor que la otra, ¿sí? Entonces, si no hay indicios en el enunciado para plantear la lateral, derecha o izquierda, la planteo la prueba como bilateral, ¿sí? Que es el caso que hemos utilizado acá. Entonces, bajo el supuesto, algunas cuestiones ya las conocemos y otras las estamos suponiendo. Las que son muestras independientes y aleatorias lo estamos suponiendo, digamos, por la información del enunciado se desprende que las muestras son independientes. Recordemos que todas estas pruebas requieren además que las muestras sean aleatorias, o sea, seleccionadas al azar. Las varianzas poblacionales son iguales, eso me lo está dando como información el enunciado, y para usar el estadístico T necesito el supuesto de que los datos han sido tomados de poblaciones normales, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones se puede utilizar el estadístico T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, ¿sí? Recuerden que en el numerador de este estadístico lo que tenemos es la diferencia entre las medias muestrales de cada grupo, de cada máquina en este caso, menos la diferencia poblacional, que bajo hipótesis nula cierta se supone que esta diferencia vale siempre 0, ¿sí? Y abajo teníamos una desviación estándar combinada en función de las desviaciones estándar de cada uno de los grupos, ¿sí? Los tamaños de muestra. Esta se llama varianza combinada. Después se le toma la raíz cuadrada para calcular el estadístico, y esa varianza combinada se multiplica además por la raíz de 1 sobre el tamaño de la muestra 1 más 1 sobre el tamaño de la muestra 2, ¿sí? Entonces este estadístico me va a permitir probar estas hipótesis, ¿sí? En este caso, a partir de una prueba bilateral, en función de cómo hemos planteado la hipótesis alternativa. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Sí. Bien. Bueno, ahora me dice el enunciado 9 que se pretende demostrar la diferencia en el porcentaje de éxitos en 4 poblaciones y yo tengo que identificar qué prueba corresponde aplicar, ¿sí? Fíjense que en algunos casos el enunciado da más información, en otros da menos. Siempre la información que no da el enunciado y que es un requisito para poder aplicar la prueba se agrega como un supuesto, ¿sí? O una suposición que se debería cumplir para que yo pueda aplicar, digamos, la prueba, ¿sí? Fíjense que el enunciado en este caso me habla de porcentaje de éxitos, o sea que el parámetro de interés en este caso, ¿cuál sería? La proporción. La proporción, muy bien. Y me dice que
esa proporción se quiere comparar en 4 grupos o en 4 poblaciones, ¿sí? De manera que la prueba que hemos visto para comparar proporciones en más de 2 grupos es la prueba chi cuadrado de homogeneidad, ¿sí? La hipótesis nula va a ser que la proporción del grupo 1 es igual a la del 2, a la del 3 y a la del 4, y la alternativa es que por lo menos una de esas proporciones es distinta, ¿sí? Habíamos dicho que el único supuesto que se requiere en estas pruebas chi cuadrado es que las frecuencias esperadas sean mayores que 5 y que si no podía intentar regrupar clases, ¿sí? Para ver si puedo, en el caso que no se cumpliera ese supuesto. Y el estadístico es el mismo que hemos visto para la prueba de independencia, ¿sí? Acá podría agregar otro supuesto, que es que se han tomado 4 muestras independientes, ¿sí? Recuerden que la diferencia entre la prueba de independencia y la prueba de homogeneidad es que en la prueba de independencia se toma una sola muestra y se asigna a las categorías, mientras que en la prueba de homogeneidad se toman muestras independientes de cada población, ¿sí? Eso ya lo voy a agregar ahora antes de subirlo al aula. El otro supuesto acá sería que, o la otra suposición es que se han tomado 4 muestras independientes y en cada muestra se ha calculado la proporción de éxitos, ¿sí? Bajo esas condiciones, entonces, el estadístico es el mismo que hemos visto para la prueba de independencia, ¿sí? La suma para todas las filas y para todas las columnas, por eso hay un doble sumatorio, de las diferencias al cuadrado entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada dividido la frecuencia esperada, ¿sí? La frecuencia observada va a ser un dato del ejercicio, la frecuencia esperada se calcula como el total de la fila por el total de la columna dividido el total general, ¿sí? Y el estadístico tiene distribución chi cuadrado con el número de filas de la tabla menos 1 multiplicado por el número de columnas de la tabla menos 1, ¿sí? Acá recuerden que habíamos dicho sin considerar en las filas y columnas todos los totales, ¿sí? Que a veces pueden estar en la tabla. Bien. Bueno, el último caso que yo les planteo acá es el caso 10, dice se pretende demostrar si el salario promedio de los hombres es superior al de mujeres en una determinada rama de actividad. Se tomaron muestras de 120 casos en cada rama y se conocen de estudios anteriores las varianzas poblacionales, ¿sí? Entonces, tenemos una comparación de qué en este caso. ¿Cuál sería el parámetro? ¿De 2 medias? Muy bien, de 2 medias, fíjense que el enunciado habla de salario promedio. Quiero comparar 2 grupos independientes, el grupo de hombres y el grupo de mujeres, ¿sí? En una determinada rama de actividad y por lo tanto se toman 2 muestras, una muestra de varones y una muestra de mujeres. Dice que en ambos casos las muestras son de 120 casos. Recuerden que no necesariamente tienen que ser tamaño de muestra iguales en las pruebas. En todas las pruebas que hemos visto se pueden trabajar cuando uno compara grupos, se pueden trabajar con tamaños de muestras distintos, ¿sí? Estos ejemplos justos que yo he puesto acá toman tamaños de muestras iguales en los grupos que se quieren comparar, pero no es necesariamente así, digamos, en todos los casos, no es que sea requerido. Incluso en la prueba de ANAVA habíamos visto que se podían tomar tamaños de muestras distintos en cada grupo, ¿sí? Bueno, el dato acá es que las varianzas poblacionales son conocidas, ¿sí? Entonces ya hemos identificado que se trata de una comparación de medias para muestras independientes. Acá plantearemos como hipótesis alternativa, fíjense que el enunciado dice que se quiere saber si el salario promedio de los hombres es mayor que el de las mujeres. Entonces, si considero el grupo 1 como el de los varones, lo que yo quiero verificar y que por lo tanto va en la hipótesis alternativa es que la media del grupo 1, que serían los varones, es mayor
que la media del grupo 2, ¿sí? Recuerden siempre que si el enunciado da algún indicio para plantear la prueba lateral derecha o izquierda, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque las pruebas laterales son más potentes, o sea, tienen más potencia de prueba que las pruebas bilaterales, ¿sí? Ustedes vieron potencia de prueba con la profesora Cassini, la potencia de prueba era la capacidad que tenía la prueba para detectar cuando una hipótesis nula es falsa y rechazarla, ¿sí? Por lo tanto, las pruebas bilaterales, digamos, son utilizadas, como les decía antes, solo en el caso en que no tengo indicios para plantear la prueba lateral derecha o lateral izquierda, ¿sí? En este caso está claro en el enunciado que se quiere saber si una media es mayor que la otra, por lo tanto corresponde a una prueba, en este caso, lateral derecha, ¿sí? Acuérdense que acá la hipótesis nula podrían plantearla así como igual o bien menor o igual, que sería lo contrario de la hipótesis alternativa. El supuesto, bueno, es que las muestras son independientes y han sido tomadas en forma aleatoria, ¿sí? No requiero el supuesto en este caso de población normal, ¿por qué? Porque las muestras son bien grandes, mayores que 100, fíjense, o sea que son suficientemente grandes como para aproximar a la normal, ¿sí? Se requiere o población normal o bien muestras grandes para aproximar a la normal. En este caso las muestras son mayores que 30, suficientemente mayores que 30, incluso mayores que 100, digamos, con lo cual la aproximación a la normal está totalmente justificada en función de los tamaños de muestra, ¿sí? Y dado que se conocen las varianzas poblacionales, el estadístico es un estadístico con distribución normal, donde tengo la diferencia de las medias muestrales en el numerador, menos la diferencia de las medias poblacionales, que acá se supone igual a 0, ¿sí? Acuérdense que también las hipótesis se pueden plantear en términos de la diferencia. Acá podría poner que la hipótesis alternativa, que mu sub 1 menos mu sub 2 es mayor que 0, si lo quisiera escribir como diferencia. Pero bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta y las dos medias son iguales, esta diferencia vale 0, ¿sí? Acá tendré las varianzas poblacionales, que van a ser un dato del ejercicio, porque me dice que son conocidas, divididas por los tamaños de muestra, ¿sí? Y este estadístico tiene distribución normal, o sea que tendré que buscar en la aplicación con la normal el valor crítico y compararlo con el observado, con el Z observado, para determinar si rechazo o no la hipótesis nula, ¿sí? Bien, este creo que era el último. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Les ayudó un poco este ejercicio para identificar tantas pruebas, entre tantas pruebas que hemos visto? Sí, profe, creo que ayudó bastante. Yo por lo menos lo entendí Bueno. bastante. Buenísimo. Bueno, sí, un poco la idea era esa, ¿no? Sin trabajar tanto con números, porque eso lo van a, supuestamente lo van a ver más en el práctico, pero enfocarnos en esto, digamos, de identificar en los enunciados cuáles son las claves por ahí que me van dando las pautas necesarias para identificar el tipo de prueba, ¿sí? Esto, digamos, es después aplicar la prueba y si uno no se acordara, digamos, le va a pasar en la vida profesional. Si ustedes tienen que hacer un trabajo, que muchas veces si uno está en una empresa o en una organización, viene y le dice, mira, tengo este problema, quiero comparar esto, y bueno, ustedes van a tener que identificar el tipo de prueba. Después, el estadístico seguramente se lo van a olvidar de acá a un tiempo, se van a olvidar a lo mejor cuáles eran los supuestos, pero eso se busca en un libro, ¿sí? Lo que no les va a dar ningún libro es frente a una situación concreta qué prueba aplicar. Y ese es un poco el plus que ustedes se tienen que llevar de esta materia, ¿sí? Muchas veces los que hacemos asesoramiento estadístico, digamos, a empresas o a particulares o a profesionales, muchas veces te vienen y te dicen, mira, tengo estos datos, tengo este problema, que, bueno, vos fíjate qué aplicar para poder resolverme el problema. Entonces, lo más importante de esta materia es que ustedes, frente a situaciones concretas, como las que hemos ido planteando, puedan identificar
qué es lo que se quiere probar y qué prueba sería adecuada, ¿sí? Después, como les digo, el resto lo pueden hacer con el software. Una vez que ustedes han identificado la prueba, podrán procesar con el software, que les facilita un montón. Podrán probar, buscar en un libro, digamos, cuál era el estadístico, si no se lo acuerdan. Pero ningún libro ni ningún software les va a decir, frente a casos concretos, qué hacer o qué prueba aplicar. Entonces, una de las cuestiones más importantes es esta, que ustedes, frente a situaciones concretas, digan, bueno, a ver, esto lo podría resolver aplicando tal técnica estadística, ¿sí? O tal instrumento estadístico de los que hemos visto. Yo acá les resumí o repasamos solo las que vimos esta semana, pero tienen muchas más que han visto la anterior con la profesora Cassini, y lógicamente en la semana siguiente vamos a ver otras técnicas como el análisis de regresión, el análisis de serie de tiempo, que se pueden aplicar para otro tipo de situaciones donde yo quiero analizar otras cuestiones, ¿sí? Entonces, bueno, hacer hincapié en esto, ¿sí? Además que, como yo les decía, ni en el parcial ni en el examen final le vamos a decir aplique tal prueba o aplique tal otra, sino que les vamos a dar estos enunciados y ustedes deben identificar cuál es la prueba que hay que aplicar, ¿sí? De todas las que han visto. Sí que es útil también si se hacen un resumen, a lo mejor un cuadrito, un resumen, donde vayan poniendo cada prueba, esto un poco lo que hemos ido viendo hoy, cuál es la prueba, cómo se plantean las hipótesis, cuál es el estadístico que usa cada prueba, cuáles son los requisitos o los supuestos necesarios para aplicar esas pruebas, porque, bueno, a veces mientras uno está estudiando, ir consultando ese resumen va ayudando, digamos, y por ahí si no se hace un mar de pruebas que uno va presentando y que van quedando dando vueltas. Si ustedes se hacen un resumen con todas las pruebas que vamos viendo, y cómo se plantean las hipótesis, el estadístico, si es lateral derecha, si puede ser bilateral o lo que sea, bueno, eso les va a ayudar a la hora de resolver los ejercicios, ¿sí? Bien, bueno, ¿hay alguna duda, algo que haya quedado pendiente de esta semana, de lo que hemos trabajado? Yo por Bien, mi parte no, vale. pero me ayudó Sí, un montón igual la clase de hoy. con el parcial por ahí en el medio de la semana también se complica, ¿no? Ir manteniendo el ritmo de estudio, pero bueno, traten en lo posible, a lo mejor, bueno, seguro el fin de semana ya se van poniendo más al día, ¿sí? Bueno, entonces ahora 10:30, yo ahora me desconecto, pero 10:30 va a abrir Inés, creo que es este mismo Meet, este link, para hacer la muestra del parcial, ¿sí? Para aquellos que les interese, ya hemos subido las notas de Guarani y están los puntajes visibles, pero si hay alguien que quiere ver en concreto cada uno de los ejercicios, ver en cuáles se equivocó y ver cuál sería la respuesta correcta, solo se van a habilitar, como les comenté en la otra clase, para aquellos alumnos que estén en la muestra, digamos, o sea, que se conecten 10:30 al Meet. Entonces, bueno, Inés, no sé si uno por uno o de a varios les va a ir habilitando, digamos, la retroalimentación y ustedes le pueden ir consultando, ¿sí? Aquellos que les haya ido bien y no tengan dudas, digamos, o ya sepan en qué se han equivocado, no hace falta, digamos, que se conecten directamente a las 11 al práctico, ¿sí? Al repaso de práctico, ¿sí? ¿Hay alguna duda con eso, con la muestra del parcial? No, ¿No? profe. Bárbaro. Bueno, entonces yo me desconecto, pero ustedes se pueden quedar, vamos a dejar de grabar, eso sí, que me olvidé de tener grabación. Y